Un cordial saludo a los estudiantes de grado noveno. En este momento voy a hacer una presentación y una explicación a nivel general de los adverbios de tiempo y de frecuencia. Este video servirá para la actividad número 1 del segundo periodo. Si tienen dudas con respecto a la explicación que se está dando en el video, pueden perfectamente escribirme un correo a profesorcarlosgomez.rjc@gmail.com y les resolveré la duda sin ningún problema. Entonces iniciemos en este caso. Los adverbios de tiempo, cuando hablamos de adverbios de tiempo, hablamos de adverbios, hablamos de palabras que sirven para expresar situaciones obviamente de tiempo que dependen exclusivamente pues de la intención del hablante. Entonces describen cuándo pasa alguna situación en un escrito. Entonces, ¿qué características tiene el adverbio de tiempo? Se puede colocar o al principio o al final de una oración. Aquí hay algunos ejemplos de algunos adverbios de tiempo, los más conocidos, por así decirlo. Entonces, later, más tarde. Just, ahora o preciso. Tonight, esta noche. Today, hoy. Soon, pronto. Yet, aún. Next week, la próxima semana. This year, este año. Still, aún. Already, ya. Eventually, eventualmente. Late, tarde. Early, temprano. At the moment, en este momento. Entonces, básicamente los adverbios que son palabras que indican tiempo y cuándo ocurren situaciones. Y como les dije, se colocan o al inicio o al final de una oración. Ya depende de lo que el hablante desee hacer. Entonces aquí puse dos ejemplos así como claros. Tomorrow we go to London. Mañana nosotros vamos a Londres. I eat now. Yo como ahora. Como si se fijan, en ambas oraciones, tanto en la primera, yo coloqué el adverbio, que en este caso es tomorrow, mañana, lo coloqué al inicio de la oración. Y now lo coloqué al final. Eso es posible y es válido en cualquier sentido. Obviamente, pues para colocar un adverbio de tiempo, pues hay que tener en cuenta qué tiempo se está hablando. Obviamente yo no voy a decir yo estoy comiendo mañana. Eh, es semánticamente imposible y no tiene sentido pues colocarlo de esa manera. Obviamente depende mucho lo que nosotros estemos queriendo decir, ¿no? Yo estoy comiendo en este momento, es distinto. Yo comeré mañana, es diferente. Entonces hay que tener en cuenta obviamente el tiempo verbal en que se está hablando para ubicar pues el tiempo que se está trabajando, ¿listo? Eso como manera inicial. Los segundos tipos de adverbios que queremos trabajar son los adverbios de frecuencia. A diferencia pues de los adverbios de tiempo, no dice cuándo ocurre una situación, sino cada cuánto ocurre algo, con qué frecuencia ocurre una determinada situación. Entonces, ese se usa normalmente para expresar cuando una acción se repite. Entonces, cada cuánto se repite, o si nunca se hace, o si siempre se hace. Entonces, ahorita que veamos cuáles son los adverbios de frecuencia, pues ustedes se van a dar cuenta más fácilmente. Entonces, ahí les puse ejemplos. Always, siempre. Frequently, frecuentemente. Generally, generalmente. Never, nunca. Hardly ever, rara vez. Infrequently, infrecuentemente. Normally, normalmente. Regularly, regularmente. Seldom, muy rara vez. Sometimes, algunas veces. Y usually, usualmente. Entonces,
Si se fijan, esos adverbios de frecuencia que llamamos se usan es para decir cada cuánto uno hace una determinada actividad. Entonces, un ejemplo de eso sería, yo usualmente dejo la actividad de inglés cada 15 días. Entonces, I usually put the English activity each 15 days. Entonces, lo importante es que ustedes identifiquen y sepan, entonces que no se les olvide cuál es el significado de cada adverbio de frecuencia. Ya lo demás va a ser fácil. Entonces, aquí tenemos ejemplos. Ah, bueno, quería explicar algo antes. Entonces, si nos devolvemos. Ojo, ese adverbio de frecuencia se coloca cuando el verbo está en presente, normal, se coloca antes del verbo normal. A menos que ese verbo sea el verbo to be. Si es el verbo to be, ese adverbio de frecuencia se coloca después. Ahorita cuando vean los ejemplos les va a quedar más fácil entenderlo. Entonces, aquí vamos a explicar dos cosas. Primero eso que les decía. Entonces, fíjense, con un verbo normal, el que sea, yo coloqué siempre el adverbio de frecuencia antes del verbo principal. Entonces, fíjense, I sometimes work in my home. Yo algunas veces trabajo en mi casa. Entonces, fíjense que está antes del verbo. El verbo es work, trabajar. Entonces, eso es como lo más importante de entender. Pero en el verbo to be hay que colocarlos después del verbo to be. Entonces, fíjense, she is usually in her office. Ella está usualmente en su oficina. Entonces, en ese caso, en el caso del verbo to be, se coloca ese adverbio de frecuencia después del verbo, ¿listo? Pero en los casos de verbos normales se colocan antes. Eso es como lo más importante a tener en cuenta. ¿Listo? Fíjense ¿en la qué? En la tablita de al lado derecho. Si ustedes se fijan en esa tablita, les puse como el nivel de frecuencia que uno tiene para determinado adverbio. Entonces, lo más frecuente es lo que está en morado, pues en rojo, y lo menos frecuente está en la parte de abajo, en la parte azul. Entonces, always es que siempre lo hace, never es que nunca lo hace. Entonces, es como tener en cuenta esa tablita para que ustedes no tengan dificultades al momento de usar una determinada palabra. Los invito a que busquen en el diccionario el significado de cada una de esas palabras que aparece ahí, de adverbios de frecuencia, y que no se les olvide, ya que con ellos que van a trabajar lo que sigue. ¿Listo? Eso es todo por el momento. Si tienen alguna duda en relación con el trabajo que se va a realizar, por favor, escríbanme al correo y estaré dispuesto a solucionar cualquier tipo de duda que tengan. Si de pronto no entendieron alguna parte del video, pueden devolverlo las veces que quieran y estaremos prestos a contestar cualquier duda. Que tengan un feliz día y cuídense en casa.